Buenos días, estimados oyentes. Iniciamos este ciclo de entrevistas con un tema siempre complejo y actual: políticas educativas basadas en evidencia. Para analizar este tema nos acompaña Nancy Elizabeth Ovelar de Gorostiaga. Ella es concepcionera, docente y comunicadora, con una maestría en políticas educativas. Trabajó varios años en aula, luego en el programa Escuela Viva, que fue emblemático por trabajar con escuelas de alto riesgo. Ocupó el cargo de viceministra de Educación y cuenta con una trayectoria académica encomiable. Y actualmente trabaja en el Centro de Entrenamiento de la Fiscalía. Gracias, Nancy, por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Jorge. La verdad que es realmente para mí una distinción, ¿verdad?, poder abordar. Primero, me encanta la temática y el formato del programa, porque necesitamos difundir los temas que tienen que ver con el conocimiento, con la investigación, con la universidad, con la vida de la universidad y con la concepción de lo que tiene que ser el nivel de la educación superior en Paraguay, que nos falta mucho, ¿verdad? Claro. Y bueno, yo desde mi humilde experiencia como maestra que se formó en Concepción en el Centro Regional Juan Eoleari, y donde, entre paréntesis, quiero hacer un reconocimiento a mis ex profesores que fueron brillantes. Yo siempre digo, tengo el privilegio de haber cursado en un tiempo en donde el rigor de los docentes del Instituto de Formación Docente del Centro Regional era elevadísimo. Nosotros realmente nos formamos y entendemos que de ese grupo de docentes que se formaron en esos años, realmente salieron buenos maestros. Sí. Y eso es un desafío que persiste en el tiempo. Yo me recibí como maestra de primaria, ejercí un tiempo en el sector privado, en el Colegio Internacional, acá ya cuando vine, estudiaba y enseñaba. Y después trabajé en un programa para escuelas rurales que se llama Escuela Viva Ecocatuba, del que aprendí muchísimo, sobre todo la visión global del sistema y la problemática sistémica, porque hay que aprender a mirar en términos globales y sistémicos. O sea, hay que ver el bosque, siempre decimos, cuando vamos a tratar una problemática como en este caso es la problemática educativa, que no es un problema solamente de Paraguay, sino es de toda la región. Y te agradezco muchísimo esta distinción de poder dirigirme un poco a mis compueblanos y estoy abierta a las preguntas y a ver qué podemos aportar. Genial. Los estudios dicen que América Latina en su conjunto ha logrado aumentar la cobertura de educación en todos los niveles, pero con importantes diferencias entre los países. Por ejemplo, no es lo mismo el acceso a la educación inicial en Uruguay que el acceso a la educación inicial en Paraguay. Pero tenemos muchas cosas en común. Compartimos tasas de deserción muy elevadas, principalmente en educación secundaria, en educación superior. Los gobiernos latinoamericanos han hecho, asimismo, un esfuerzo por incrementar la inversión en educación, pero este porcentaje de presupuesto que dedican sigue estando muy por debajo de lo que invierten los países desarrollados. Pero fundamentalmente, la calidad del aprendizaje en Paraguay es bajo. Es desigual por los diferentes niveles socioeconómicos y también poco relevantes para que los jóvenes que concluyen el sistema educativo formal accedan con competencias al mercado laboral. Te pregunto, si pudieras resumir cuáles son los principales problemas en educación en Paraguay, ¿qué nos dirías? Bueno, principalmente para hacer un análisis de hoy es importante que miremos el pasado reciente y al mirar el pasado reciente podemos decir, y tiene que ver con eso que decía, que los sistemas lograron cobertura. ¿Qué significa eso? Nosotros, después del golpe del 89, se abre un proceso de debate, de diálogo sobre qué educación queremos. Teníamos una educación en una sociedad clausurada, en donde el maestro tenía la última palabra. Y la apertura democrática exigía una nueva visión de la educación y sobre todo del rol del docente.
Entonces, en ese tiempo se pensó, y fue un trabajo que involucró a más de 40 o 50 personalidades de diferentes ámbitos, se diseña una reforma que en su diseño es correcto, o sea, es ambiciosa la reforma en términos de lo que se pretende lograr en cuanto al perfil del estudiante que queremos que salga. En 10 años se logró incorporar al sistema más de 1 millón de estudiantes, así como más o menos 47.000 docentes. ¿Vos te imaginás, Jorge, lo que significa eso en términos de volumen de...? Ahora se jubilan 3.000 y el sistema colapsa, pero en 10 años se ha incorporado casi 50.000 docentes al sistema y 1 millón de niños. Eso es un avance enorme. El problema radica, y la principal deuda que tenemos y que persiste hasta hoy, tiene que ver con los aprendizajes. O sea, ¿qué están aprendiendo nuestros estudiantes en la escuela de hoy? Los programas dicen una cosa, pero los aprendizajes y los resultados de eso, sobre todo de las pruebas que hace el propio SNEP, que es el Sistema Nacional de Evaluación, ahora es INEP, el Instituto Nacional de Evaluación, nos ha venido reiteradamente señalando que nuestros estudiantes no aprenden habilidades básicas fundamentales. ¿Por qué? Eso está directamente relacionado con la formación de los docentes. Y no solamente la formación inicial, esa que recibieron para recibirse, sino con la formación continua, esa que reciben estando en el cargo, ejerciendo el cargo. ¿Qué tan pertinente es la formación que se le da a los docentes? Eso es por un lado, o sea, la principal deuda es con los aprendizajes. Y por otro lado, nosotros tenemos una reforma que en su diseño es como plantear construir aviones, pero la plata que tuvimos en todo este tiempo solamente nos alcanza para construir carretillas. Trato de usar esta comparación para ser muy gráfica en la brecha que hay en términos de lo que queremos y lo que nos exigen y en términos de lo que tenemos presupuestariamente. Entonces, el gran problema de la reforma educativa es el problema de implementación para llegar a ese maestro del último rincón, y ese problema de implementación tiene que ver con recursos humanos y materiales. Y cuando hablo de recursos materiales, hablo de lo ideal en términos de la inversión que se tiene, porque en educación no es gasto, en educación se invierte. Entonces, esa inversión paraguaya nunca se acompañó con los recursos suficientes, lo ambicioso que es la propuesta de la reforma educativa, con un fundamento filosófico, curricular de alto nivel, que no se acompañó con un presupuesto sostenido. Fíjate vos, que nos recomiendan alrededor del 7% del PIB invertir en el sector. Y nosotros estamos allá por el 3.4%, o sea, es la mitad. Y cuando miramos los resultados, vemos que efectivamente nuestros estudiantes aprenden la mitad de lo que tienen que aprender. O sea, está en directa proporción con lo que se invierte. Conseguimos en educación, los logros que tenemos están directamente relacionados al nivel de inversión que hemos tenido en todo este tiempo. Entonces, eso hay que analizar, porque es muy fácil y es muy simplista decir, la reforma fue un fracaso. Vamos a sentarnos y vamos a debatir. Por supuesto, no tenemos los logros que nos propusimos, pero eso tiene una explicación. Y tiene una explicación que apunta primero a los recursos financieros, económicos, y eso condiciona el desarrollo del otro recurso fundamental, que es el docente. Considerando exclusivamente los países de América Latina, la evaluación TERCE, el tercer estudio regional y comparativo en educación, ubica a Paraguay en el penúltimo lugar en cuanto a aprendizaje en ciencias, matemáticas y lectura, en las 3 áreas. Analizamos el problema y sé muy bien que sos una mujer de propuestas. Desde tu visión, ¿cómo mejoramos la calidad del aprendizaje de nuestros estudiantes?
Nosotros tenemos la posibilidad de mejorar la calidad si nos centramos, no desde hoy, desde ayer ya, obsesivamente en el maestro. En ese maestro que está en aula hoy y también en los que se están formando. Pero ese es otro. Me quiero concentrar en los maestros que están en aula hoy. El ente rector, que es el Ministerio de Educación, tiene que producir propuestas concretas, orientaciones oportunas a ese maestro que no tuvo la formación ideal en un tiempo en el que se tenía que responder a incorporación masiva de estudiantes, entonces se necesitaban maestros. Esos maestros no siguieron recibiendo una capacitación y ese es el vacío que tenemos hoy. Por ejemplo, un maestro que enseña 7 años segundo grado, después cambia de grado y va al 5º grado o al 6º grado. Se pierde porque no tiene el dominio de la didáctica de muchas áreas, porque primero tiene que enseñar todas las áreas. El SNEP nos dice que nuestros alumnos no aprenden a resolver problemas que tienen que ver con conceptos fundados en matemáticas, en la raíz cuadrada. El maestro no enseña la raíz cuadrada porque él no aprendió. Entonces las capacitaciones tienen que estar orientadas a la didáctica de contenidos y el desarrollo de competencias concretas que el SNEP ya nos dice. ¿Dónde está el problema? Y eso, para mí, ese es el caracú del problema, el enfoque de las capacitaciones. ¿Y qué es lo que nosotros vimos en todo este tiempo? Capacitaciones masivas que se entregan a universidades, a veces privadas, que tienen el mismo problema de calidad, que llevan a un tinglado a los docentes, a 400 docentes, a capacitarle ¿en qué? En inclusión, por ejemplo, un tema que yo suelo escuchar. O realidad educativa latinoamericana. Da engopea la ñane voy a dejar acuerdo en contenido. Acuerdan en contenido otra cosa. Necesitan herramientas que, primero, que les resuelva ellos el problema de base de aprendizaje que tuvieron para dominar eso que tienen que enseñar. Nadie da lo que no tiene. Nuestros niños no aprenden a leer y a comprender lo que leen porque las clases de lectoescritura son clases que son reiterativas y que llegan a un nivel solamente de reproducción de un texto. ¿Sabe? Lectura oral, la comprensión ya está más hoy. Y para promover en los niños la comprensión lectora hay un montón de factores que el maestro y de competencia que el docente tiene que tener. Y que tu la boejara, ¿entendés a Maisha? Va, por andupa de Japona. Primero, Maisha, lectura para Ikatuya y Puru. Lecturas que tienen que ver con nuestra realidad. Yo en Caguazú, por ejemplo, me fui a encontrar en un 6º grado El zorro y la cebra, una lectura. Ay, y la zorro, la cebra, ve tu traje de presidiario. A la mitad, Caguazú, no hay mapa la presidiario, la traje. Primero, no es una realidad nuestra. Entonces, desde ese tema tan elemental de elegir qué lectura me puede ayudar a mí en un 6º grado en Concepción, en un 6º grado de Loreto. Y la literatura paraguaya tiene un enorme caudal de recursos que se relacionan con nuestra vivencia, con nuestra realidad, con los animales, plantas, paisajes, que pueden enriquecer la imaginación, la comprensión, la inferencia, el hecho de hacer hipótesis a los estudiantes. Pero y esas son las capacitaciones que necesitamos desarrollar. Primero, sistemáticamente el ente rector se equivoca en las capacitaciones que se desarrollan. Y segundo, necesitamos, aparte de que esas capacitaciones se desarrollen, sean sostenidas, y necesitamos instalar en cada escuela equipos de capacitación. Ya llega capacitada cada 3 meses. Y yo recuerdo que enseñaba en un colegio privado y éramos 4 maestras de 1er grado. Y ahí nos reuníamos y planificábamos y hacíamos las preguntas. La planificación, Jorge, aunque no creas, es central en el logro educativo. Un maestro que sabe planificar y que sabe anticipar
lo que va a pasar en su clase. La planificación es un trabajo de inteligencia porque te permite anticipar lo que va a pasar en tu clase. El que planea bien tiene el 50% del objetivo logrado. Ahora ninguno de nuestros docentes no planifican, luego copian su planeamiento de años anteriores, entonces no se enriquece, no se superan las dificultades y tampoco hay una especie de proceso en el que al maestro se le devuelva esa retroalimentación. Diario y eso hay que bajar. Por escuela hay que devolver los resultados y hay que trabajar los planes de mejora por institución. Me quedo con este dicho que escuché. El techo de la educación de un país es la educación de sus maestros. Es lo que nos expone Nancy Velarde Gorostiaga en esta primera edición de Políticas Educativas Basadas en Evidencia.